Primero, recordarles que el día viernes es el plazo para enviar la línea de tiempo, para subirla al Classroom. Y recuerden que si tienen dudas me pueden escribir para resolverla antes de la entrega, ¿ya? Entonces el día de hoy vamos a trabajar con la teoría heliocéntrica. Aquí ya entramos. Vamos a ver qué autores trabajaron con la teoría heliocéntrica y en qué consiste también. Ya, entonces comencemos. Ya, entonces el objetivo de la clase es comprender las teorías heliocéntricas del universo. Tenemos que el primer autor que podemos nombrar como dentro de esta teoría heliocéntrica es Nicolás Copérnico. Entonces dice acá que Copérnico se entusiasmó con la idea de Aristarco de Samos, empezó a considerar la Tierra como un planeta más, moviéndose alrededor del Sol. Entonces, aquí estamos. ¿Dónde lo pasé? Entonces, entre los años 1510 y 1514, Copérnico elaboró un manuscrito al que tituló Commentariolus. Que lo principal que salía en este Commentariolus es que los planetas se mueven con rapidez constante en sus órbitas. Las órbitas de los planetas son circunferenciales, la Tierra no es el centro del universo, solo es el centro de la esfera de la Luna, el Sol es el centro del universo, la distancia entre la Tierra y el Sol es pequeña comparada con la distancia de las estrellas fijas, la Tierra gira sobre su propio eje y el movimiento del cielo nocturno de este a oeste es aparente. Las retrogradaciones de los planetas tienen su origen en que se mueven alrededor del Sol, no alrededor de la Tierra. ¿Ya? Entonces, esto es todo lo que plantea principalmente Copérnico en su escrito. Si ustedes se dan cuenta, hay hartas cosas de lo que él planteó en ese tiempo de que son ciertas, y hay algunas que no eran así. ¿Ya? Tenemos acá, entonces, en el nuevo modelo heliocéntrico, llamado así por considerar al Sol como centro del universo conocido, se necesitaban 34 círculos para reproducir el movimiento de los planetas. En el modelo de Ptolomeo se necesitan 80 círculos. Ya, entonces aquí vamos haciendo una comparación con lo que pensaba también Ptolomeo. Entonces Copérnico necesitó solamente 34 círculos para reproducir su modelo. Según Copérnico, el modelo de Ptolomeo no cumplía con requisitos fundamentales como lo era la rapidez constante con que cada planeta debía moverse en una órbita circunferencial. Copérnico siguió trabajando su modelo y completó una segunda obra hacia el año... hacia el año... Vamos a cambiarle el tiroso al año... Ya. Entonces, el libro de las revoluciones de las esferas celestes. Aún así, la obra, compuesta por 6 libros, se publicó en el año 1543 y según se cuenta, Copérnico murió solo horas después de recibir la copia impresa de su gran obra. Se cree que Copérnico retrasó voluntariamente la publicación de su obra por miedo a la censura de la Iglesia, pero también hay quienes piensan que lo que hizo fue evitar la crítica o ridiculización de sus contemporáneos científicos. Entonces, este fue un modelo que si bien Copérnico lo escribió, él guardó estos escritos porque en ese tiempo se creía que cualquier pensamiento como que no fuera con que la Tierra es el centro del universo era considerado como que estaba loco y la Iglesia los condenaba. Incluso los podía llegar a condenar hasta la muerte. Entonces este es el modelo que plantea Nicolás Copérnico, en donde si ustedes se dan cuenta ya tenemos al Sol en el centro del universo, está Mercurio, Venus, la Tierra, Marte, Júpiter y Saturno, y
en donde cada uno va girando hacia alrededor de estas circunferencias. Así que es lo mismo que plantea Ptolomeo, pero él lo pone a través de otra órbita. Copérnico define la distancia entre la Tierra y el Sol como unidad astronómica y calcula la distancia del resto de los planetas al Sol en función de esta. Entonces, tenemos acá que esta distancia entre la Tierra y el Sol es una unidad astronómica. Entonces, él a partir de esta unidad astronómica plantea las otras distancias. Ya plantea que Mercurio va a estar a 0,39 unidades astronómicas, Venus a 0,72 unidades astronómicas, Marte a 1,52 unidades astronómicas, Júpiter a 5,2 unidades astronómicas y Saturno a 9,54 unidades astronómicas. ¿Ya? Entonces, después, tenemos acá. Ya terminamos entonces con Copérnico, y aquí vamos ahora con Tycho Brahe. ¿Ya? Tycho Brahe considerado como un absurdo matemático, elecuante tolemático y como un absurdo físico el movimiento terrestre copernicano. ¿Sí? Entonces aquí Brahe desarrolló su propio modelo del universo en el libro De Mundi, ¿cuántos nombres? Publicado el año 1588. El modelo sitúa a la Tierra inmóvil en el centro del universo, y la Luna y el Sol orbitando a su alrededor. ¿Ya? O sea que aquí para Tycho Brahe, tanto la Luna como el Sol giraban alrededor de la Tierra, pero alrededor del Sol iba a girar los demás planetas: Mercurio, Venus, Marte, Júpiter y Saturno. ¿Sí? Entonces era como un modelo extraño porque al final combinaba dos cosas. Uno que era que se creía hasta el momento de que la Tierra era el centro del universo, pero que los otros planetas tenían que girar alrededor del Sol. ¿Sí? ¿Por qué también, para qué le ayudó esto a Tycho Brahe? Para que él conseguir recursos. Tycho Brahe fue uno de los científicos que pudo utilizar más recursos en cuanto al estudio científico, ya que él, al pensar de esta forma de que el centro igual era, que la Tierra igual era el centro del universo, recibió varios recursos y pudo construir los primeros centros astronómicos para poder realizar las investigaciones. Entonces, si ustedes se dan cuenta, acá tenemos la Tierra, tenemos la Luna que está rotando a través de la Tierra, y el Sol que también está rotando a través de la Tierra. Pero los demás planetas todos están rotando a través del Sol. Y acá tenemos el último de esa línea negra, son las estrellas fijas que ellos le llamaban. Aquí avanzamos a Kepler. ¿Ya? Tenemos que Kepler pensaba que los planetas eran exactamente 6, ni más ni menos, incluyendo la Tierra, porque los sólidos perfectos eran solo 5. ¿Por qué él habla de sólidos perfectos? Johannes Kepler también se conoce como el gran geómetra. Ya es uno de los que más utilizaba la geometría dentro de sus investigaciones. Ya, entonces, Kepler llamó a su hipótesis el misterio cósmico, y para poder resolver este misterio, Kepler necesitaba acceder a las mejores observaciones disponibles en su época, y esta la realizaba solo un astrónomo en el mundo, que es Tycho Brahe. Entonces, Johannes Kepler es contratado como ayudante por Tycho Brahe en 1600, y su tarea principal consiste en trabajar con las observaciones de la órbita del planeta Marte. Él quería resolver como lo que él pensaba, pero como llegó a trabajar con Tycho Brahe, le dijeron que él le puso la misión de observar cómo se movía Marte. ¿Ya? Y aquí entramos como lo principal de Kepler, que son las tres leyes
que plantea Kepler. Entonces tenemos que la primera ley de Kepler establece que los planetas se mueven alrededor del Sol siguiendo órbitas elípticas, ocupando el Sol uno de los focos. Entonces aquí ya tenemos el primer cambio que propone Kepler, es que las órbitas de los planetas son elípticas, son elipses, ¿ya? Y el Sol está en uno de esos focos. Entonces los planetas giran alrededor del Sol, pero sus trayectorias no son circunferenciales, sino elípticas. El Sol no está en el centro de la elipse, sino en uno de sus focos. En la imagen puedes ver el vector velocidad del planeta tangente a su trayectoria, ¿ya? Entonces, esto es lo primero que propone Kepler, que las órbitas de los planetas son elípticas y que el Sol está en uno de los focos de esa elipse, no está en el centro. En la imagen puede apreciarse que el planeta estará a distintas distancias del Sol. El punto de la trayectoria más cercano al Sol se denomina perihelio. ¿Qué me está queriendo decir eso? Que este punto que está acá, si ustedes se dan cuenta que es el más cercano al Sol, va a ser el perihelio, y este punto que está más lejano al Sol va a ser el afelio. Y ahora viene la primera pregunta para ustedes, chiquillos. ¿En qué creen que afecta es que esta órbita sea elíptica y que tenga acá este punto más cercano, que es el perihelio? Perihelio. Y el punto más alejado, que es el afelio. Vamos, comentarios. ¿Qué creen ustedes que en qué me afecta esta órbita elíptica? ¿Afecta la temperatura del cuerpo que está girando alrededor del Sol? La temperatura. Sí, como lo Ya, hace hoy en día también. ya. Entonces, por ejemplo, ¿qué ocurriría acá en el perihelio? En el perihelio tendría una temperatura mayor, al igual que la intensidad de la luz, por llamarlo de alguna manera, que entrega el Sol hacia el cuerpo celeste. Ya, súper. Y si lo hablamos como en estaciones del año, ¿en qué estaciones del año estaríamos en el perihelio? En el perihelio verano y en el afelio invierno. Verano y en el afelio invierno. Súper. Ya. Ahora, ¿por qué cuando nosotros estamos en verano acá, en el hemisferio sur, en el hemisferio norte está en invierno? Porque reciben de otra forma los rayos calóricos del Sol, por decirlo. ¿Ya? ¿Y por qué lo reciben de otra forma? Porque la Tierra no está recta, está como inclinada. Ya, súper bien. Eso lo iré a escuchar bien. La Tierra tiene una inclinación de 5 grados. Eso quiere decir que si aquí tengo mi Tierra, esto está como así. Tiene una pequeña inclinación. Ya sé que en ese momento que estamos pasando por aquí por el perihelio, va a llegar en cierta forma más los rayos del Sol y por otro lado recibir menos. Está bien eso, súper. Ya, pero lo importante era esto que señalaba acá su compañero, que gracias a esta forma elíptica y de que el Sol esté en uno de los focos, es que se producen las estaciones del año. ¿Sí? Por eso tenemos el efecto de verano e invierno. Después todo el año vamos a tener la misma temperatura. Bien, súper. Ya, entonces sigamos con esto. Segunda ley de Kepler. Entonces, Kepler establece que la línea que une al Sol con un planeta barre áreas iguales en tiempos iguales. ¿Ya? Entonces me está diciendo que estos tres, por ejemplo, espacios tienen la misma área, pero aquí sus tiempos son distintos. ¿Sí? Las observaciones de Tycho Brahe reflejan claramente que los planetas van más rápido cuando están más cerca del Sol y van más lento cuando están más alejados.
Kepler tomó este fenómeno y lo describió usando elementos geométricos. En intervalos iguales de tiempo, en cualquier parte de la órbita, las áreas barridas por la línea que une al planeta los planetas con el Sol, son iguales. O sea que, si aquí pensamos en 10 segundos, en todos lados vamos a tener 10 segundos, pero la diferencia que vamos a tener va a ser la velocidad. Ya va a barrer más rápido en unas partes que en otras. Si aquí barre, esta parte va a pasar más rápido porque está más cercana al Sol, esta parte va a pasar más lento porque está más alejada del Sol. Después les voy a mostrar una animación, o lo podríamos buscar tiro mejor. Veamos la tercera y después pasamos a ver ese mejor. Ya, entonces la tercera ley de Kepler tenemos que establece que los cuadrados de los periodos de los planetas son proporcionales a los cubos de sus distancias medidas al Sol. En términos matemáticos se expresa así: t al cuadrado es igual a k por un r elevado a 3, donde t es el periodo sideral del planeta. Ahí se faltó la i. Es el tiempo. Ahí sí. Entonces, el tiempo que demora en completar una vuelta alrededor del Sol con respecto a las estrellas fijas en años. Y r es la distancia medida del planeta al Sol en unidades astronómicas y k es la constante de proporcionalidad. Ya, entonces, eso es la tercera ley de Kepler. Ahora, si nosotros miramos acá, este es el sistema solar visto, sistema solar interior, en donde tenemos los planetas que están más cercanos al Sol, como es Mercurio, Venus, la Tierra y Marte. Si ustedes se dan cuenta, cada uno no están como concéntricas todas en un mismo punto, sino que tiene una cierta diferencia. ¿Ya? Y por otro lado tenemos el sistema solar exterior, donde está Júpiter, Saturno, Urano, Neptuno y Plutón. ¿Sí? Acá salen nombrados de que aparecen, pero todavía dentro de nuestra historia todavía no encontramos cuando aparecen estos tres planetas. ¿Sí? Bueno, Urano, Neptuno como planetas y Plutón ya después nombrado como un planeta enano. Y si vemos del borde del planeta, el sistema solar, recuerden que toda esta parte que se ve aquí arribita va acá en el centro. Ustedes si pueden ver que Plutón tiene una elíptica que va inclinada, no va en la misma dirección que la de Neptuno, Urano y Saturno, ¿sí? Va en otra elíptica. ¿Ya? Entonces, eso vamos a ver después de dónde aparece Urano, Neptuno y Plutón. Antes de seguir, les voy a mostrar aquí, déjenme buscarlo al tiro. Déjenme ver si me sirve esto que está acá. Dame un segundo, chicos.
ver si se lo voy a compartir. Ya, entonces tenemos acá la primera ley de Kepler, ¿sí? Donde primero medio se concentran mucho con ven como estas cositas al lado, así que las vamos a tapar para que no molesten. Ya, entonces la primera ley nos dice que los planetas se mueven alrededor del Sol en elipse, estando el Sol en uno de los focos. Entonces, mire, si yo tomo acá un planeta que me dice que está a una distancia de 58 del Sol. Entonces, ¿qué ocurre si yo tengo una distancia mayor en eso y espérame que no resultó lo que quería hacer. Esto contra el Sol. Tengo aquí el Sol, está un planeta. Si yo hago girar este planeta, si ustedes se dan cuenta, cambié la distancia que tengo, ahí con relación, va a otra velocidad, a una velocidad más alta, y esto es lo que se demora en rotar alrededor del Sol. Y eso va a ir cambiando dependiendo en dónde yo vaya colocando los planetas. Después aquí tenemos la Tierra. Yo le vamos a tratar de colocar la Tierra. Ahí está la Tierra. Ahí se dan cuenta, van realizando, se van formando según la ubicación, como es su elíptica, ¿sí? La distancia que tiene al Sol y la velocidad que tiene, y ahí va formando su elíptica. Yo voy a hacer que me va a chocar. Bueno, alcanzaron a chocar. Entonces ahora vamos a ver la que sigue. Voy a salir la segunda ley acá. Vamos para otro con el tema nada que ver. Esto era distinto. Ya. Vamos a ver si ahora podemos ver la de la segunda. Vamos a pescar para la segunda ley. Primera ley de Kepler, aquí está la segunda. Ya, entonces ahí tengo el tema de la segunda ley, chiquillos. Si ustedes se dan cuenta, tengo en tiempos iguales. Fíjense cómo va un cometa que está girando alrededor del Sol. Ahí mientras más lejos esté del Sol, más lento voy. Mientras más
Dylan, más que nada, que Dylan me está preguntando qué es lo que hemos visto, entonces no me puedo devolver como completamente con la clase, pero ahora estamos revisando como en qué consiste la segunda ley de Kepler, ¿ya? Para todo en el PPT igual, por si acaso, Dylan, ¿cierto? Más que nada es como para verificar un poquito lo que estábamos viendo. Ya, entonces, ¿qué es lo que es esto? Esta parte de la quiere decir con esta línea que está arribita. Recordemos lo que nos dice la segunda ley de Kepler. Es que va a recorrer áreas iguales en tiempos iguales. Y esta ahí quiere decir la excentricidad de la elipse, ¿sí? Entonces, si ustedes se dan cuenta acá, mientras esté más lejos del Sol va a pasar más rápido, y mientras esté más lejos del Sol va a pasar más lento, y mientras esté más cerca del Sol va a pasar más rápido. ¿Ya? Entonces, sí, pero si se dan cuenta el área SAS de superficie es la misma, ¿sí? Va a recorrer áreas iguales en tiempos iguales. Y este tiempo, esta parte azul, es la misma en todos los casos. Eso me está diciendo la segunda ley de Newton, la segunda ley de Kepler, la ley de Newton de Kepler. ¿Por qué va más veloz cerca del Sol? Porque según lo que plantea Kepler en Dylan, los planetas al girar más cerca, sí, porque fue Tycho Brahe el que observó que los planetas van más rápido cuando están más cerca del Sol, entonces, y van más lento cuando están más alejados. Entonces, después Kepler usó esas observaciones y planteó ahí su segunda ley. Y aquí es para que ustedes vean lo que es la tercera ley de Newton. Ya, si nosotros paramos esto, estamos en estos momentos, ahí están los, esto es como está, debería estar como el universo en estos momentos, ¿ya? Entonces ahí tengo la expresión que me hace la comparación. Ya, entonces ustedes se dan cuenta, estos son proporcionales. Siempre se va a mantener la misma proporción, que ese es el valor que tengo acá al lado derecho. Voy a tener una cierta distancia en unidades astronómicas, ¿sí? Una cierta velocidad que voy a tener, que eso es este periodo que se está colocando ahí. Ya, entonces ahí se va realizando la comparación entre los planetas interiores. Entonces tengo acá 0,39 la distancia de la, y el 0,24 este que acá era. ¿Sí? Esta era la distancia, el periodo, ¿sí? Lo que se demora en recorrer, y este valor va a ser una constante. Eso quiere decir que después, si yo conozco la distancia, puedo conocer ese periodo a través de las fórmulas. Ya todos estos valores siempre nos van a dar lo mismo, porque son constantes. Por eso que estabas acá en la expresión que les mostré anteriormente. Ya. Vamos ahora a terminar. ¿Y el PPT? ¿Dónde se me fue el PPT ahora? Ahí. Muestra la segunda ley entonces. Ya está lista la ley de Kepler. Tercera ley. Y ahora viene lo que es... Oh, me pasa. Y ahora sí.
Galileo Galilei, ¿ya? Galileo Galilei, básicamente lo principal para, dentro de toda esta historia, él fue quien descubrió el telescopio. En el año, ¿cómo se cambió esa cuestión de nuevo tampoco? En el año 1609, entonces Galileo se enteró de la invención atribuida al danés Hans Lippershey en 1608, ya de un dispositivo que usando combinaciones de dos lentes permitió aumentar el tamaño de la imagen de un objeto, el telescopio. Galileo se ocupó de desarrollar sus propios modelos. Su primer intento exitoso dio origen a un catalejo que usó para mostrar a los regentes de Venecia su utilidad para avistar las banderas de los barcos que se acercaban cuando aún no se les podía distinguir a simple vista. Gracias a este invento, Galileo recibió pagos de dinero por muchos años. Galileo siguió mejorando su catalejo hasta que logró desarrollar un dispositivo que permitió aumentar los tamaños de las imágenes poco más de 20 veces. Había inventado el primer telescopio con fines astronómicos. ¿Ya? Entonces, principalmente lo de Galileo Galilei es que él descubrió los telescopios, ¿sí? Y después hace su aporte en el tema de telescopios con fines astronómicos. Isaac Newton estudió el movimiento de los planetas y la Luna. Isaac Newton es uno de los físicos más reconocidos, es comparable con Albert Einstein en cuanto a sus descubrimientos. Entonces, estudió el movimiento de los planetas y la Luna, influenciado principalmente por los aportes de Kepler y Galileo, y elaboró una hipótesis sobre la causa de estos movimientos. Entonces, él plantea lo siguiente: la fuerza que impide que la Luna siga un movimiento rectilíneo y provoca que se curve su trayectoria y así orbite la Tierra, es del mismo tipo que la fuerza que atrae una manzana y la hace caer hacia el suelo. Entonces, si nosotros nos ponemos a pensar, ¿cuál es la fuerza que hace que la manzana caiga al suelo? Es una fuerza de atracción gravitacional. Entonces después tenemos que en el año 1687 Newton publicó su famoso libro que se llama Principios Matemáticos de la Filosofía Natural, el cual incluye la ley de gravitación universal, que describe la interacción entre dos objetos de masa m1 y m2, separados entre sí por una distancia r. La interacción corresponde a una fuerza de atracción llamada fuerza de gravedad y se expresa así. Entonces tengo esa fuerza F que va a ser igual a menos G por M1 por M2 partido en R cuadrado, ¿sí? Por ese R tongo que está ahí, ese R con el gorrito, que no es más que nada ver como la dirección. Entonces esta ley establece que las masas M1 y M2 se atraen con una fuerza que es proporcional al producto de las masas e inversamente proporcional al cuadrado de la distancia que las separa. La constante de proporcionalidad es G, llamada constante de gravitación universal, y fue determinada por Cavendish en el año 1798. Ya, después entonces Cavendish hizo sus contribuciones con lo que había propuesto Newton y encontró que su valor actual en unidades del sistema internacional es 6,67. Ese menos 11 es elevado por si acaso. Vamos a ver si lo puedo elevar. A ver, dejémoslo elevado mejor al tiro. Ahí sí, para que después no se confundan. Ahí sí. Ya, entonces tenemos que la constante gravitacional, su valor es 6,67 por 10 elevado a menos 11, es Newton metro cuadrado por kilogramos elevado a menos 2. ¿Sí? Ya, entonces, ¿qué tenemos acá, chiquillos? Esto sería lo que corresponde a la teoría heliocéntrica.
No vamos a hacer una línea de tiempo en este caso, pero vamos a hacer, les voy a dejar una preguntita ahí de investigación. Ya como la otra actividad igual es larga la de la línea de tiempo. Bueno, con las semanas que han tenido para resolverla igual está bien el tiempo, pero todavía van a estar trabajando en eso. Y para que no se junte con la otra guía, la actividad de investigación es la siguiente. Es solo una pregunta y se averigua la relación entre la tercera ley de Kepler y la ley de gravitación universal de Newton. Entonces, la idea es que encuentren cómo se relacionan lo que propuso Kepler con lo que propuso Newton. ¿Dónde va la pista de que Newton trabajó con lo que propuso Kepler, por si acaso? Ya, ¿alguna duda, chiquillos? Chicas, chicos, ¿alguna duda? ¿Cuándo se entrega? ¿Qué cosa? ¿Esto? Sí. Ah, no, pues esto sí, la otra actividad esta puede ser hasta el miércoles, pero esto no es con nota, chiquillos, esto es una actividad solamente para que lo busquen y lo averigüen, ¿ya? Así que no se preocupen con qué es con nota esto, me preocupa la línea del tiempo a mí, eso es con nota. Esto investiguenlo nomás, no se preocupen de entregarlo después, es solo para un poco de cultura general. ¿Alguna otra duda, chiquillos, del trabajo, algo que tengan pendiente ahí para que me puedan comentar? Profe, Dígame. todas las teorías, o sea, sí, todas las teorías tienen su imagen o no todas, porque no encontré una, Ah, pero ahora sobre para la línea del tiempo. sí. No, chiquillos, pongan una imagen representativa, no se preocupen de eso, ¿ya? Que se entienda lo que estamos hablando dentro del contexto. Y si no la encuentran en internet, pero en el PPT está, las pueden copiar del PPT. No hay obligación que ustedes encuentren imágenes nuevas. Ah, ya. Por eso Gracias, profe. el PPT traté de que fuera con harta información, cosa de que ustedes pudieran, ¿cómo se llama esto? Sacar la información de mismo. Dylan, hoy día voy a publicar el PPT en el Classroom, el PPT que presenté ahora. El otro recuerden que ya está publicado en el Classroom para que suban su trabajo. Ya, déjenme ver la gente que está conectada. Recuerden, por favor, tratar de colocar su nombre y apellido para que después sea más fácil registrar la asistencia, por favor. Ya, ahí estamos. Ya, eso sería entonces la clase del día de hoy. Nos vemos el próximo miércoles. Que estén bien, cuídense y cualquier duda me escriben. Chao, profe, gracias. Chao, que estén bien, profe. cuídense. Chao, profe. Chao, profe. Chao, profe. Chao, que estén bien.